Bien, vamos a iniciar esta presentación y discusión en torno a la valoración económica como un tema que nos permita ir adentrándonos en la propia discusión de la UEA de Economía Política uno para la licenciatura en Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. El objetivo consiste en poder esclarecer de principio esta discusión de la valoración económica para poder eh, precisar la importancia de la teoría del valor objetiva y encaminarnos hacia una teoría objetiva del valor de el trabajo como fuente creadora de la riqueza. Cuando hacemos una pregunta de manera cotidiana en torno a la valoración económica, nos preguntamos cuál es el precio, el valor o el costo de una u otra mercancía. De aquí que lo que necesitamos diferenciar de manera sustancial es que en el marco de las relaciones económicas, precio, valor y costo son tres conceptos y también podemos decir que son tres categorías, distinción que haremos en otro momento, eh, que tienen una representación diferenciada. Lo primero que hay que decir en en estos tres conceptos es que el precio es en cuanto a una expresión monetaria de las mercancías. Dígase cuánto se está pagando en unidades monetarias de una eh, moneda nacional, por ejemplo, el peso mexicano o el dólar estadounidense, pero cuánto se está pagando por adquirir tal o cual mercancía, tal o cual alimento o tal o cual bien intermedio o bien de capital o servicio en lo general. Entonces son unidades monetarias que sirven para poder llegar a un arreglo en el intercambio, en la compra-venta. Mientras tanto, la idea de valor, el concepto de valor, la categoría de valor, es una determinación en lo esencial. Es decir, eh, es una expresión que en su forma concreta no aparece. Aparece en su forma concreta a través del precio. El valor es como si fuera el espíritu de la propia mercancía, pero es el contenido esencial de la riqueza. Y costo, eh, bien lo podemos diferenciar como una cantidad, ya sea de valor o de precio, pero que implica un requerimiento de la producción de esa mercancía. Por ejemplo, cuánto cuesta producir una determinada mercancía, pues significa cuál es el costo, digamos, en unidades monetarias o también el costo en términos de valor para producir una mercancía tal o cual. Siguiendo con esta idea del problema de la valoración, nos vamos a adentrar a una forma de determinar el precio. Y esta determinación del precio, digamos, este esquema, nos va a dar un planteamiento esquemático de la competencia o la confrontación en la que llegan a eh, confluir los productores y los consumidores, es decir, el mercado o el acto de la compra-venta. Y digamos también que tanto consumidor como productor actúan ante este proceso de transacción para lograr determinar un precio de transacción o un precio único, que es de lo que se trata también en esta discusión y en las posteriores, es que ambos operan de manera axiomática, por decirlo de alguna forma. Es decir, que ineludiblemente podrán tener un comportamiento o podrán tener una forma específica de actuar, pero siempre será la misma. Por ejemplo, y yéndonos con el consumidor. El consumidor opera bajo una forma
en la que consumir es su objetivo y lo va a hacer llegando a lograr una transacción de tal forma que adquiera la mayor cantidad posible a un menor precio. Entonces, busca que con su propio ingreso, su salario, por decirlo de una forma, compre la mayor cantidad de mercancías a un determinado precio menor, al menor precio posible. ¿Qué es lo que está teniendo aquí? Pues es una influencia sobre el precio, pero bajándolo. Es decir, su determinismo de el consumidor sobre el precio de transacción consiste en que baje el precio de esa mercancía para poder lograr la transacción. Pero es importante adelantarnos un poco en que este precio no necesariamente va a superar los límites de los costos de producción de las mercancías. En la teoría convencional de la economía, la teoría dominante, es posible tener precios nulos, precios por debajo de los costos y hasta precios negativos. Pero si fuera el caso de estas situaciones, que bueno, hay algunos casos cuando los precios son o están por debajo de los costos, pero no así que sean precios nulos y tampoco precios negativos. Podría darse cuando incorporamos al gobierno y hacemos una diferencia específica de esos ah, niveles de precios, pero no es nuestro caso. Nuestro caso consiste en que el predominio de las mercancías a lo largo y ancho de una sociedad como la capitalista es que va a tener necesariamente precios positivos porque su proceso de producción, además de exigirlo a través de los costos, este proceso de producción de carácter capitalista va también a reclamar una ganancia, un salario y parte de un ingreso para el consumo de capital fijo, por decirlo así. Por el otro lado, tenemos al productor, quien también va a actuar de forma axiomática porque él al acudir al mercado y confrontarse con el consumidor para lograr el arreglo de la transacción a un determinado precio, el productor va a lograr comprar la mayor cantidad, perdón, a vender la mayor cantidad posible al mayor precio posible. Entonces, su influencia, por supuesto, está hacia la alza del propio precio de transacción. Entonces, vean ustedes cómo tenemos en esta confrontación entre consumidor y productor, confrontación que se da en el mercado, confrontación que se da a través de la acción de eh, poder comprar y vender o bien la transacción. Uno genera una influencia en reducir el precio y el otro en subirlo. Y esto lo podemos ver claramente en un proceso tradicional de regateo, ¿sí? O como también lo hace un subastador. Una determinación de precio donde los participantes van generando cierta influencia y hasta cierto grado, cuando se compatibilizan las decisiones, ese es el precio único o el precio que va a determinar el hecho de que no entren en conflicto los participantes, consumidor y productor, y puedan lograr así la transacción a un determinado precio. La siguiente diapositiva nos va a proporcionar un esquema de cómo el precio va a implicar una teoría, ¿sí? Ya sabemos que el consumidor, ¿sí? Genera una influencia hacia abajo en el precio, mientras el productor en un sentido opuesto, es decir, positiva o un incremento al alza. Pero es aquí el punto que nos toca decir que el consumidor es un sujeto,
Es un sujeto que compra mercancías, puede ser que también venda, pero la lógica normal, analítica y pedagógica a cierto nivel es que el consumidor solamente trabaja y obtiene un salario y ese salario lo va a utilizar para comprar. ¿Qué va a comprar? Bueno, una infinidad de cosas. ¿A quiénes? A los productores. Pero de ahí que va a determinar y a generar una influencia, una influencia. Esta influencia es de carácter no objetiva, sino subjetiva. Entonces, esto nos va a llevar a plantear que el consumidor en cuanto a un sujeto no necesariamente va a determinar una teoría objetiva, sino subjetiva. La línea curva en esta lámina que va desde el sujeto que determina y genera influencia en una teoría es como interrogante. Es decir, ¿acaso el consumidor será capaz de influenciar hacia la generación de una teoría objetiva? La respuesta es no, porque el consumidor piensa bajo una lógica individualista en su capacidad de compra, es decir, cuánto es capaz de comprar con una determinada restricción presupuestaria o bien con una determinada cantidad de dinero que no puede subir más, ¿sí? Es esa cantidad de dinero o es esa cantidad de dinero. Mientras, por el lado del productor, la condición objetiva sí puede manifestarse y prevalecer, ¿sí? Porque el productor no es el que determina el precio directamente en cuanto a persona, sino es el productor mediante el proceso de producción, ¿sí? ¿Quién va a determinar el precio de transacción? Y esto lo hace ver como ese carácter sólido de que son las condiciones materiales del proceso de producción, o bien no es el agente económico abstracto como consumidor el que va a ir determinando el precio y por lo tanto el precio de mercado o el precio único. Hagamos una particular eh, precisión en este carácter de la determinación del precio, pero no bajo condiciones objetivas, sino subjetivas. Y esto nos va a remitir necesariamente a que discutamos cómo es la determinación de el precio de una mercancía cualquiera que se trate en condiciones de mercado o condiciones de intercambio de mercado. Para lo cual me he dado a la tarea de escribir de manera genérica dos curvas, o bien decimos los economistas, dos rectas que me establezca el camino de la relación entre cantidades y precios. Y como ustedes pueden ver en el primer cuadrante, esa recta lineal con una pendiente negativa, me dice que la relación entre cantidades y precios es inversa. En otra palabra, si el consumidor quisiera comprar más, solamente en términos de cantidades físicas, solamente lo puede lograr en la medida que su ingreso se vaya superando. Pero si no lo hace, bueno, pues tenemos otro procedimiento que dilucidar. Y por el lado de la oferta tiene una pendiente positiva, como está representado del lado derecho de las pantallas, es que el precio puede pasar de un punto A un punto B, ¿sí? Y la relación es positiva porque la idea de el productor es buscar una mayor cantidad de producto a, a un mayor nivel de precio, mientras el consumidor por su curva recta o esta función recta con pendiente negativa, dice que a mayor cantidad la idea es que el consumidor siempre busque menor precio. Bien,
Entonces, pero esto siempre se va a generar en las condiciones de mercado. ¿Qué pasa en las condiciones de mercado? Pues que hay que incorporar estos dos paneles previos, que son el de la oferta y el de la demanda. Y la teoría tradicional nos va a decir, bueno, cuando se intersectan en algún determinado punto y solo en algún determinado punto, tenemos un punto de equilibrio donde las necesidades del consumidor y del productor se van a compatibilizar para poder lograr llevar a cabo la transacción de compra-venta. ¿Qué es lo que tenemos cuando se interceptan estas dos rectas? Un punto denominado E con la E mayúscula, que desde una lógica analítica neoclásica y convencional, la letra E me va a decir, a este nivel donde se cruza y estamos en equilibrio, tenemos un determinado precio que bien podemos denominar precio de equilibrio. Y análogamente con la cantidad de equilibrio. Bien, hasta aquí la parte que tiene que ver con el aspecto de la oferta y de la demanda. Llevaremos más adelante ejercicios y reflexiones y temas donde estemos de manera muy cercana con esa función lineal con pendiente negativa eh, para poder ver qué es lo que está pasando en el mercado. Pero lo que sí es muy importante es detallar que esta condición de mercado está influenciada y fuertemente determinada por las condiciones materiales de ese producto. Es decir, qué tanta disponibilidad del producto o de la mercancía se tiene en el mercado como para poder decir si es o no escasa. Entonces, esto nos mete en estas discusiones de la escasez. Bien, en estos términos también, pero graficando la relación entre utilidad y cantidad consumida, la teoría nos dice que podemos pasar del punto A al punto B y del punto B al punto C. Esto iría acompañado por una utilidad decreciente. Una utilidad decreciente por parte de las mercancías es como tomar un vaso de agua en un escenario de fuerte calor. Entonces, daría una utilidad muy alta, pero tomar un segundo vaso de agua ya es cuestionable si sí nos da menos utilidad o hasta nos diera una utilidad cero, porque simplemente el consumidor diría, yo no quiero un segundo vaso de agua, solamente con uno y ya. Bueno, entonces el punto es que nosotros tenemos este proceso de subjetividad que se la da el consumidor a través de qué es útil para él, la utilidad. Pero ahí vamos a encontrarnos con dificultades muy profundas, porque si nosotros tuviéramos dos agentes económicos, un hombre y una mujer, y están consumiendo el mismo producto, bueno, la utilidad que le pueda proveer a uno no necesariamente es la misma utilidad que le va a proveer a otra persona. Ese es un carácter subjetivo, es decir, el sujeto es el que va a estar determinando el precio o la cantidad de equilibrio. De ahí que nuestro trabajo en lo sucesivo se va a conducir en que nosotros podamos identificar la importancia de un enfoque y un método que permita construir una teoría a partir de la objetividad y no de la subjetividad. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que el valor de las mercancías tendrá que estar determinado por la cantidad o por el trabajo, particularmente. Y es el trabajo humano el que nos va a proveer de este esquema. Para lo cual nosotros haremos un repaso en torno a un conjunto de economistas o pensadores, filósofos, que empezaron a plantear las principales discusiones de las relaciones económicas en la década de los 70 del siglo XVIII.
particularmente me refiero a Anne Smith, y sí hay más autores que son sus contemporáneos. Y ya para entrado el siglo XIX, específicamente en la segunda década, que va desde 1810 a 1820, pero específicamente de 1815 a 1821, es David Ricardo quien publica sus principios de economía, política y tributación. Y es ahí donde, bajo este esquema de identificar al trabajo como la sustancia, ¿sí?, que genera el valor, llegaremos posteriormente a la crítica de la economía política planteada por Marx y diremos, no, no es solamente el trabajo así por así, sino es el trabajo en unas condiciones socialmente o en condiciones sociales medias, donde es el trabajo abstracto el que le dará la sustancia de valor. ¿Y qué tanto es ese valor? Bueno, la magnitud de valor, que será la cantidad de trabajo socialmente necesario para poder lograr producir la mercancía de la que se esté discutiendo. Bien, hasta aquí podemos ir cerrando para concluir esta presentación y estamos pendientes para las siguientes.